mencionaba, ¿no? Que en la provincia de Córdoba esta semana se anunció un aumento del 84% para los jubilados que pertenecen a la Caja Provincial. Vamos a hablar un poquito de la situación de los jubilados en general, no en particular de algunas provincias. El endeudamiento de los jubilados, con información del Banco Nación y también del Banco Provincia. ¿Cuánto están endeudados los jubilados en relación a préstamos personales? ¿Cuánto lo han necesitado durante los últimos meses, teniendo en cuenta que en noviembre del 2024 finalizaron los créditos que daban CES a una tasa realmente muy baja? Vamos a repasar las siguientes placas y después hablamos con una abogada previsional en relación a esta deuda. Mira, Banco Nación tiene 3 millones de beneficiarios, 3 millones de jubilados que cobran allí sus saberes. 700.000 utilizan tarjeta de crédito con saldo y 365.000 tienen préstamos personales vigentes. Fíjate la cantidad que tienen préstamos personales actuales y la otra y más de la mitad que están utilizando la tarjeta de crédito para patear para adelante la compra, ¿no? A ver, se financiaron por montos promedios de 1.6 millones de pesos. Este es el pedido promedio en relación a los créditos que se toman, con una tasa nominal anual del 44%, pero que es una tasa efectiva anual, tomando en cuenta el IVA, de un 54%. Son tasas muy elevadas, porque son tasas que no condicen, por lo menos, con la inflación que se está teniendo. Los pedidos aumentaron 11% mensual en este 2025 y el Banco Provincia, por ejemplo, tiene 118.476 préstamos solamente en el primer semestre del 25, un 6.7% más alto que el mismo periodo, que el mismo semestre de el 2024. Estos son los números entonces que se manejan a nivel nacional, porque la mayoría de los jubilados de ANSES o tienen Banco Provincia o tienen Banco Nación. Vamos a hablar con Florencia Marcarián, ella es abogada previsional, para hablar un poquitito de esta deuda y la necesidad, Florencia, ¿cómo estás? Buenas tardes, que están teniendo los jubilados, a veces de pedir crédito para ellos, para lograr llegar a fin de mes o comprar algo, y a veces la necesidad de pedir un crédito quizás para algún familiar que también está necesitando y quizás no tiene la posibilidad de pedirlo porque o no está en relación de dependencia o el banco no le puede generar este tipo de deuda. Florencia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, un placer, muchas gracias. Sí, préstamos que están solicitando justamente porque no llegan a fin de mes y los primeros recursos que tiene un jubilado o un pensionado que no llega a fin de mes es pedirle a algún hijo, algún familiar o algún amigo. Cuando ya no alcanza, entonces van con la tarjeta de crédito y, bueno, finalmente acuden al préstamo para poder pagar la tarjeta con la que están endeudados porque tuvieron que pagar otras cuentas a las que no llegaron. Ahora, con estos préstamos, a veces tampoco llegan, una vez que les viene la cuota, no pueden llegar a cubrirla. Y vuelven a sacar otro crédito más, y ahí es donde se producen los problemas, porque en algunas ocasiones el monto del haber que tienen que reservar para pagar ese préstamo es de hasta un 40%, que es muchísimo para una persona que está cobrando un haber mínimo. Hay que recordar que en el mes de agosto estamos en un valor, junto con el bono, de 384.000 pesos. Claro, que le abarque el 40% de ese haber. Realmente lo deja prácticamente sin nada, ¿no? Con algo muy, muy mínimo. Se pueden sacar 2 o 3 créditos simultáneos, empieza así a hacerse como esta bola de nieve que no puedes parar. Exactamente, y se habla de tasas que van del 45 al 80%, que es mucho para jubilados que están en la mínima o en la media de 500.000 pesos, ¿no? Entonces, muy difícil poder afrontarlos. Por eso es importante que cuando vayan a sacar un préstamo, consulten cuál es el monto que van a tener que estar pagando por mes, ¿sí? Ujú. Claro, que sepan exactamente cuánto es la cuota, pero me imagino, Florencia, también que pregunten cuánto terminan pagando. Porque
quizás pediste 1 millón de pesos, terminás pagando 4 millones de pesos. También es importante que logran identificar por ahí cuál es el monto final que van a terminar pagando. Por supuesto, tener en cuenta eso y tener presente cuánto van a estar cobrando, perdón, cuánto van a estar pagando por mes, ¿sí? Para ver si van a llegar, o por lo menos con la primer cuota, que suele ser de las más difíciles porque es esa cuota que uno tiene que pagar porque necesita deshacerse de las deudas que se fueron generando, más que nada porque hay aumentos en los servicios, porque algunos tratan de conservar la prepaga, que es cada vez más elevada, o porque necesitan medicamentos que no están cubiertos al 100% y entonces terminan utilizando parte del bono que reciben en medicamentos y no les alcanza. Bueno, todas estas cuestiones siempre estar bien informados y cuando a veces uno le da pena, ¿no? Estar preguntando y repreguntando a la persona que nos está atendiendo por el crédito, no, consultar, volverle a preguntar hasta que uno evacúe todas las dudas para que no se encuentre con un préstamo que lo sacó por 1.600.000 y termina pagando el 300% Claro. de ese préstamo. ¿Es lo mismo el adelanto de haberes que un préstamo personal? Porque muchos bancos ofrecen a aquellas personas que cobran su beneficio con ese banco tener un adelanto de haberes. ¿Es lo mismo? ¿Tiene un No, interés también? tiene un interés, es distinto, se lo otorgan, después uno ve en cuánto lo va a devolver, a veces se puede ir devolviendo de a poco, nunca va a ser como un préstamo, pero de nuevo, depende de las necesidades que uno tenga que afrontar. Claro. Pero quizás es mejor, ahí apunta Sí, mi por pregunta, supuesto. ¿es mejor el adelanto de haberes? Toda la vida preferible un adelanto de haberes a un préstamo si uno no puede estar haciéndole frente a este tipo de deudas, ¿no? Ujú. Y lo que tiene de interesante una entidad bancaria es que uno puede solicitar préstamos de una suma muy importante. El problema está en después poderlo pagar. Y lo interesante que tenía el organismo previsional, la ANSES, era que la tasa era de un 29%. La verdad es que Claro. competir contra eso era imposible, si se quiere, ¿sí? Finalmente esos créditos los sacaron, pero sigue siendo una modalidad parecida en cuanto a por qué se sacan los préstamos. Los Ujú. jubilados o los pensionados los sacan para poder pagar las deudas, para ayudar a algún familiar o para ayudar a alguien no solamente del entorno de la familia, sino de sus amigos que está atravesando un momento complicado. Bueno, ahí están los Claro. motivos que los llevan. Eh, Más que nada es esto. Ujú. Florencia, el apoderado, ¿puede sacar créditos el apoderado de un jubilado, de un pensionado? No corresponde que sean los jubilados los que sacan los préstamos. Hay muchos fraudes últimamente con el tema de los préstamos, así que también a tener mucho cuidado y en todo caso que soliciten a la entidad bancaria si se encuentran con que les están descontando un préstamo que no solicitaron, bueno, averiguar quién lo solicitó, por qué medio lo solicitaron, porque a veces se facilita por medio del home banking, ¿sí? O si hubo alguna firma, bueno, también la posibilidad de que les faciliten ver eh, Por último, qué firma fue, si sí, coinciden. claro, sí coincide. Tiene que ser siempre el titular, no el apoderado Exacto. quien solicita este préstamo o este crédito, pero muchas veces se puede sacar de manera online, así que estén atentos porque a veces cuando ingresan ustedes al home banking o a la aplicación de los bancos, aparece un cartel de un crédito ya adjudicado, muchas veces, que es publicidad, pero si le das OK, tenés una serie de pasos en donde te lo pueden adjudicar directamente, digamos, ¿no? Entonces, también a prestar mucha atención a esas maniobras comerciales bancarias que aparecen. Te quiero consultar por último, Florencia. ¿Los jubilados revisan el listado de haberes? Yo sé que la mayoría sí. Y a veces aparecen esos seguro de tarjeta Sí. de débito, seguro de cajero, que te va comiendo entre 3.000 y 10.000 pesos por mes. ¿Cómo se da de baja? ¿Eso es automático? A veces el jubilado lo tomó y no se dio cuenta o el banco compulsivamente lo puso. Presten atención en eso porque a veces es un gasto hormiga que no te das cuenta. Exactamente, pasa mucho y a veces pasa tiempo hasta que revisan
el resumen de la tarjeta y se dan cuenta que tienen cobros que no autorizaron. Entonces, lo primero es reclamar en la entidad bancaria, tendrían que reclamar ante ese tipo de seguro, ¿no? Ante ese comercio, si no. Pero si no encuentran solución, tienen la posibilidad de acudir a defensa al consumidor. Van a tener que denunciar la entidad bancaria, sí, y la empresa que les está haciendo los descuentos, y se va a una conciliación para tratar de solucionarlo. Ujú. Florencia Marcarián, muchísimas gracias por este consultorio abierto que hicimos durante un ratito. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, nosotros